Estamos de vuelta en el segundo bloque de Alerta Temprana. Nos enteramos de todas las otras cosas que no le gustan comer a Agustín Esquella. Ya se las vamos a contar. Pero no traicionan la chilenidad porque come empanada. De la buena, solamente de la buena. Don Ernesto Tone, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Tony. Ernesto Tone, sociólogo, guanderino, del cerro Playa Ancha, tengo que decir todas esas cosas. Amigo, además, hagamos también la salvedad de que son amigo de Agustín Esquella. Sí, pero a veces con insalvables diferencias. Eso, que esperamos se noten hoy día, que esperamos se noten en esta ocasión. Algunas pocas insalvables. En esto, bueno, yo recordaba que tú fuiste el hombre del segundo piso de Ricardo Lagos cuando los segundos pisos no se notaban. Yo me acuerdo haber ido al Palacio de la Moneda y haber visto a Torres salir por la calle y perseguirlo detrás. Y decía, don Ernesto, deme una entrevista, conversemos. No, y no hablaba con nadie. Y era verdad que no hablaba. Efectivamente no hablaba con nadie. Eran otros tiempos de segundo piso. Otros tiempos de segundo piso. En esto tenemos una pauta larga de temas que nos gustaría conversar con usted, pero hay una cosa... Ahora sí que no hablan con nadie en el segundo piso. Pero bueno. Perdón. La dificultad para gobernar. Yo creo que ese es un tema que nos hemos cuestionado mucho y que tiene un poco que ver con lo que conversábamos en el primer bloque, ¿verdad? Con esta cierta decepción y un poquitito como de perplejidad que despierta en el mundo político, una cierta reacción ciudadana que no logran comprender, parece. Y eso hace aparentemente cada vez más difícil ir tomando decisiones y gestionar políticamente bien un gobierno. Y eso no pasa solamente en Chile, pasa en muchas partes del mundo donde se enfrentan situaciones extremas, insólitas, gente que no se esperaba que ganara las elecciones que las gana, el resultado en Roma, por ejemplo, con una alcaldesa que duplicó al candidato del partido tradicional, una mujer muy buena moza, pero que viene absolutamente de un mundo alternativo. No sé, estamos enfrentando un montón de situaciones que dan cuenta de que hay una mayor dispersión, de que hay un mayor empoderamiento de las personas, de que han aumentado los estándares de exigencia del electorado y de que los gobernantes de repente como que no saben mucho por dónde guiar las cosas, ¿o no? Mira, yo lo que creo que existe, que es un fenómeno generalizado, un fenómeno bastante global, es una situación nueva que también está ligado a transformaciones muy profundas, desde transformaciones de la sociedad, de su base tecnológica, de la revolución de las comunicaciones, etcétera, que le ponen problemas muy nuevos a la democracia representativa. Es decir, la democracia representativa funciona, y muchas instituciones de la democracia representativa funcionaban de una cierta manera en la sociedad industrial y en la sociedad de la información, que es la sociedad que estamos viviendo, surgen nuevos elementos. ¿Cuál es la gran diferencia que tú ves? No, si tú miras las instituciones, incluso instituciones como el Parlamento, etcétera, los tiempos de estas instituciones, hoy día, por ejemplo, la gente critica al Parlamento, a los parlamentos en general, porque te dicen a ti, tú estás hablando con una persona y te dicen, no, si esos gallos se la pasan hablando. Bueno, el Parlamento se creó para eso, para que hablaran, para que parlamentaran, para que... hay una cierta demanda viene de parlare, de las soluciones, de parabolar en latín. Y hay un ritmo de la sociedad, una velocidad de la sociedad en la cual eso resulta una institución básica de la democracia como el Parlamento, es criticado por hacer lo que tiene que hacer, tomarse un tiempo, discutir las leyes y sacar buenas leyes. Entonces los parlamentarios también dicen, antes los parlamentarios eran mejores, probablemente, ¿no? Pero los parlamentarios también están sometidos a una presión distinta. Pero no tiene solamente que ver con el Parlamento, porque tiene que ver con los partidos políticos. Y con la gestión de los ejecutivos de los gobiernos también. Sí, pero vamos por partes. Fíjate, los partidos políticos, se dice los partidos políticos de hoy son diferentes. Claro, los partidos políticos antes jugaban un rol distinto.
Los partidos políticos eran instituciones en las cuales la gente se transmitía a veces de padres a hijos, eran lugares de sociabilidad, era lugar donde iba la gente a asambleas permanentemente, donde se aprendía a discutir y donde se formaba. Incluso los partidos populares chilenos, los partidos de trabajadores chilenos, eran complementarios a la educación formal. Eran partidos que alfabetizaban. Hoy día nada de eso existe. Hoy día la formación de la opinión ciudadana se genera muchas veces de manera mediática, de manera por la televisión, en tiempos cortos, en la cuña, en un segundo, en la apariencia, en fin. Gobernar es difícil, aquí y en cualquier parte y en cualquier tiempo, particularmente hoy día. Asesorar un gobierno, asesorar a un gobernante, también es difícil, que fue tu gran trabajo en el gobierno de Ricardo Lagos. Nosotros nos conocemos desde la década de los 90, tú trabajabas en CEPAL, donde nadie tiene color irritable, y tú no padecías de esa sintomatología. Yo te veo ahora trabajar con mucha productividad y con mucho gusto en la vida académica de la Universidad Diego Portales, y no has tenido crisis de colon. Pero yo me recuerdo, cuando estaba en el segundo piso, unas reiteradas crisis de colon durante el gobierno de Lagos. Es difícil asesorar a un gobernante, y yo, perdonen, creo, esta es mi opinión personal, mientras mejor es ese gobernante, más difícil es asesorarlo. ¿O no? Sí, bueno, tú me bajaste de la gran teoría al colon irritable. No, pero es que es el mundo. Es lo que se llama un golpe bajo. No, pero es el mundo. Es lo que se llama un golpe bajo. Lo pueden mezclar con los asados también. Yo después iba a hablar de Italia, del fenómeno de la Raggi, de lo que pasó en Roma, que es muy interesante. Porque, vamos al colon. Pero quieren el colon. Además, tú estás sacando un libro sobre el segundo piso. Sí, está en prensa ese libro, ¿no? Sí, está en prensa, sale en el mes de julio, a principios de julio. Testimonio, anécdota, ejercicio de memoria. Es testimonio, anécdotas, reflexiones, etcétera, que parten con la vuelta, con el regreso, parten donde terminó el viaje rojo, es decir, con el regreso a Chile. El viaje rojo es mi libro anterior. Parten con el regreso a Chile y posteriormente con el segundo piso, y termina con el último día del gobierno de Lagos. La pregunta de Agustín. Busca el tiempo perdido. Claro. Busca el tiempo perdido. Y el tiempo recobrado, ¿no? ¿Habrá un tiempo recobrado en el caso de Ricardo Lagos? ¿El libro no insinúa nada respecto al futuro? No, nada. Pura memoria. Nada de nada. Oye, ¿por qué? Termina el último día en el Cerro Cordillera, en un día de sol. Dado que estamos saltándonos temas, ¿por qué tú explicas, no sé cómo llamarle, la virulencia que genera en ciertos sectores jóvenes Lagos? ¿Cómo te explicas tú esa rabia que produce en una generación? Porque esto más o menos es algo que uno lo puede constatar, y que no es tan fácil. Yo no me apuraría, no sé cuál es la explicación que das tú. ¿Qué pasa ahí? Mira, yo creo que, pasan varias cosas, pero para tratar de centrarme exactamente en tu pregunta, yo creo que hay una generación, y particularmente la generación de dirigentes de la izquierda, de algún sector de izquierda y de la ultraizquierda, que es hoy día muy fuerte en la conducción del movimiento estudiantil, en donde la visión del Lagos es la visión del adversario, por decirlo menos. Alguien podría decir del enemigo. ¿Qué pasó para que eso? Alguien podría decir del enemigo. ¿En qué momento y por qué se instala eso? Mira, piensa tú en la proveniencia y en la edad que tienen esas personas. Sí. Son personas que cuando Lagos llega al poder, porque han pasado muchos años, en el año 2000, muchos de ellos tenían 10 años. 10 años. 11, 12. 11, 12. Sí. ¿Ah? Sí. Habían otros que tenían menos incluso, u otros 14, que vivían en un mundo, algunos, de las personas más virulentas, en hogares comunistas, en un momento en que no es la pura Camila Vallejo. No, pero si no estoy hablando de la Camila Vallejo en particular, pero te digo que vivían en medios cuando el Partido Comunista tenía una posición testimonial
extraparlamentaria, y donde decía que los gobiernos de la Concertación eran la continuidad de la dictadura. Eran la continuidad de la dictadura. Pero los votaron siempre. Los votaron siempre, por supuesto que los votaron siempre porque eran partidos todavía leninistas, y por lo tanto hay el enemigo principal y el otro enemigo. Vamos por el menos Entonces malo. votaban por el menos malo, eso es natural. ¿Ah? Ahora ya el leninismo está muy perdido. Yo siento, Ernesto, que la cuestión no queda resumida en el Partido Comunista. No, pero espérate. Te digo de un mundo. Yo estoy hablando de un mundo que no es solo el Partido Comunista, te estoy hablando de un mundo político-cultural que lo de la Concertación no le gustaba. No le gustaba la gradualidad, no le gustaba la reforma. No le gustaban los consensos. Echaba de menos el ardor revolucionario, claro. La ruptura de esta izquierda moderada que vuelve después de la dictadura, que logra llevar adelante el proceso del plebiscito y posteriormente una instalación gradual, a lo mejor demasiado gradual, a lo mejor demasiado prudente, a lo mejor con exceso de prudencia, pero nada de eso le gustaba. Ahí no había, muchas veces te dicen es que no había épica. Es que no hay épica en un proceso reformista. Pero eso se ha agudizado. Hoy es más que entonces, dirías tú. No, yo lo que te diría es que después esa generación, cuando esa generación llega a participar en política, naturalmente se plantea con mucha fuerza esa visión que se fue conformando a través de una vida, en donde tampoco tú le puedes decir, no, pero mira, que la dictadura era una cosa tremenda y la democracia tiene un valor tremendamente fuerte. Para muchos de ellos la democracia es lo que han vivido. Es lo que conocen. Es lo que conocen, es lo que han vivido, es lo que se respira. No se imaginan a nadie golpeando a las 5 de la mañana en la puerta para llevarse a alguien, y por lo tanto hay una visión. Y después hay un nivel, perdónenme, yo voy a ser muy franco, un nivel de ignorancia tremendamente fuerte. Tremendamente fuerte, Pato, te lo digo así. Porque que también es responsabilidad de las generaciones cuando como esta la gente, nuestra, cuando ellos hablan de ellos tienen una confusión entre economía de mercado, capitalismo y neoliberalismo. Y son dos cosas distintas. El neoliberalismo es una lectura del capitalismo que piensa que la sociedad se tiene que articular en torno al privado. Esencial, no la economía solamente, sino el conjunto de las instituciones sociales se tienen que articular en torno a ello. Pero Ernesto, eso es una doctrina. Yo te quería devolver a nuestra parte parte inicial del diálogo que quedó interrumpido, sí, que es cómo se gobierna en una sociedad, tu opinión, digamos, de cómo se gobierna en una sociedad tan compleja como esta. O sea, una democracia representativa que se ve de alguna manera remecida por esta inmediatez en las soluciones que quiere la gente, por un deseo de participar que está muy ligado, es cosa de leer, digamos, la experiencia de muchos otros países, con el crecimiento de las clases medias, con la mayor instrucción que tiene la gente, con las mayores posibilidades que tiene la gente y que empieza a descubrir otras oportunidades. Entonces, la pregunta es, porque nosotros hemos vivido con esta democracia representativa que tú caracterizaste como de la época industrial, pero ahora estamos en una época postindustrial, una época de la información, en la cual está presente todo este tipo de nueva información para la gente y este deseo de participar. Ahora, de las experiencias que tú conoces internacionalmente o de lo que te puedes imaginar que puede ocurrir en adelante, ¿cómo tú concilias estas dos cosas, que no son fáciles? Porque yo creo que estaremos de acuerdo los de acá en que queremos seguir teniendo democracia representativa y no una democracia, digamos, plebiscitaria o una democracia caudillista, digamos, que todo lo somete con un verdadero tamiz, digamos, a la voluntad de la gente. Pero sí, esta sociedad es distinta y estas manifestaciones tú no las puedes aplacar, digamos, porque la gente ya está acostumbrada y exige. Entonces, ¿qué has pensado respecto a ese tema? Mira, el problema es, la pregunta es tremendamente complicada porque esta situación es nueva
es una situación que está atravesando, mira América Latina cómo la está atravesando. No solo chileno. O sea, este problema, y fíjate que lo de Chile, cuando tú estás afuera, yo vengo llegando de estar afuera, tú lo ves con más tranquilidad. Totalmente. Respecto a lo que pasa en Brasil, para qué hablar de Venezuela, mira lo de Argentina, todo, la degradación. Santos tiene menos apoyo que la chilena. Claro. Entonces, tú lo relativizas aquello. Pero estamos en dificultades en todas partes. Digo, la democracia representativa. En todas partes. En todas partes. La democracia representativa tiene dificultades en Francia, tiene dificultades en Inglaterra, tiene dificultades en Italia, tiene dificultades en todas partes. Donde menos tiene dificultades por ahora es en Alemania y en los países nórdicos, por una solidez económica y porque han hecho una serie de adaptaciones fuertes frente a los nuevos datos de la economía mundial, que les ha permitido resguardar el estado de bienestar, pero acomodándose a una mayor flexibilidad frente a la competición económica internacional. Bueno, no obstante lo cual... Pero hay problemas, y además tienes problemas otros. Por ejemplo, en el caso europeo, tú tienes la migración, tienes esta migración tremendo que ya no es producto de ningún desarrollo, sino de una historia muy dura hoy día en el Medio Oriente. Ernesto, pero en el mundo hay una dificultad para gobernar, los gobiernos están con más bajas aprobaciones, tienen apoyos menores, los partidos políticos en todas partes están sufriendo esta cosa, cierto. ¿Cuál es el problema puntual de Chile, del actual gobierno respecto de los anteriores, por lo cual tiene hoy día una desaprobación o un rechazo bastante inédito en lo que veníamos conociendo del año 90? Hay una parte, hay varias partes. Hay una parte que yo creo que es precisamente lo que se señalaba respecto al salto que ha dado Chile. Si tú consideras el salto que ha dado Chile económicamente, el salto que ha dado Chile en términos de esta educación superior tremendamente extendida, pero fragmentada y laxista y con problemas muy graves de calidad. Todo esto ha generado una aspiración muy fuerte y una búsqueda de respuestas muy fuerte para sectores que dejaron la pobreza, que hoy día no están en la pobreza, pero están en una situación precaria y están como en lista de espera. Quieren avanzar y sin embargo viene una situación de América Latina que después de 10 años de crecimiento, entre 2003 y 2013, se chanta América Latina, se chanta fuertemente toda América Latina, y frente a eso las capacidades de recursos son menores. Entonces la capacidad de respuesta es menor. Esas son, yo te diría, son las cosas... Es un marco general. Por decirlo así, objetivo. Sí. Ahora, desde el punto de vista de la gestión de gobierno, que es la pregunta... De este gobierno. Esa es la pregunta. De este gobierno, por la gestión de este gobierno. Yo creo que este gobierno tiene dos problemas. Primero, tuvo una mala lectura respecto a lo que estaba demandando la sociedad. Leyó mal el 2011. Leyó mal el 2011 y vio en el discurso más radicalizado, vio como las prioridades a realizar. Eso no quiere decir que las reformas que el gobierno plantea no sean necesarias. Es necesaria la reforma tributaria, y yo creo que es bien la reforma tributaria. Era necesario la reforma del sistema electoral, bien lo del sistema electoral. Es importante. ¿Qué era innecesario? ¿Qué reforma? Era Porque lo que pasa es que tú decir es necesaria una reforma educacional, perdóname Ernesto, pero no me estás diciendo nada. No, porque no, claro. Es que te estoy empezando a decirte, pues Luis. Claro, déjame decirte. Ahora, yo te digo, déjame poner mi punto de que yo creo que las reformas eran necesarias. Ahora, ¿alguna reforma? O las reformas que planteó Michelle Bachelet. No, esas reformas, no, pero te hablo de las reformas principales. Reforma educacional, reforma tributaria y cambio del sistema electoral, que son las realizadas.
que son la laboral. Y laboral, que está ahí. Laboral podemos discutirlo en particular. Pero yo te diría, la forma como se ha realizado la reforma educacional me parece que ha estado muy mal hecha. Y lo digo francamente. Bueno, pues no hay muchas opiniones distintas de eso. Bueno, pero cuando tú dices que ha estado muy mal hecha, es porque tenías un diagnóstico equivocado y trataste mal el problema. Es decir, no partiste por el reforzamiento de la educación pública a nivel primario y secundario. Colocaste, o sea, cometiste una serie de errores en los cuales te aislaste de sectores importantes, medios, los cuales no se sintieron representados por esa reforma. ¿Puedo compartir contigo una explicación de lo que ocurre tal vez con este gobierno? Que es una explicación que empiezo a leer en algunos otros columnistas, en consecuencia ya no me siento tan solo. Descripción, no justificación. A saber, que este gobierno tiene la particularidad de que bien o mal estudiadas, bien o mal gestionadas, porque como tú bien dijiste, algunas de las reformas estuvieron bien estudiadas y bien gestionadas, otras no. Otras tenían titulares. Este gobierno, esta baja en las encuestas, como que no le importara. Me da la idea que a la presidenta no le importa y que no le importa retirarse con baja aprobación en 2 años más, que estaría como protagonizando una suerte de martirologio del presente, sí, con la expectativa, sí. Hasta mi amigo Héctor Soto, con quien suelo discrepar yo en los diagnósticos políticos, fue muy sereno. Ayer lo dice fue muy sereno, como diciendo, mire, bien, lo que interesa es que estas reformas queden instaladas y que los futuros gobiernos tengan que implementarlas o corregirlas, de manera que en 10 años más, esa apreciación... Porque es raro un gobierno que no le interesen las encuestas. Todos los gobiernos quieren salir de... No, pero espérate. A ver, yo creo que es para que cierres con la respuesta. Yo creo que es un gran error. Si eso es así. Si eso es así, y es probable que a lo mejor es así, es un análisis que no es un análisis agudo. Si eso es así, es un enorme error. Porque el camino de la reforma y el camino de la democracia, porque ese camino sirve para el populismo, sirve para la revolución. Ese camino de decir, al final transformé completamente al país y el país se transformó en otra cosa y refundé el país. Eso, la democracia de por sí es una democracia donde las transformaciones son transformaciones graduales. Y son transformaciones donde la mayoría de la gente tiene que estar de acuerdo. No hay ¿Pero acaso estas no son graduales? No hay fortaleza. ¿Se ha saltado al Parlamento, el gobierno, ha gobernado por decreto? No. Lo que yo te quiero Porque la democracia funciona en Chile. Por supuesto que la democracia funciona, si no es ese el problema. El problema es que un gobierno reformador no es fuerte ni puede implementar bien sus reformas con un apoyo tan bajo. Pero no partió así. No es un elemento, no partió así. No es un elemento accesorio. Pero llegó rápido. No es un elemento accesorio. Pero insiste ahora que está... Sí, no, pero lo digo. Pero no es un elemento accesorio. Entonces, cuando se genera esta visión de decir, no importa que no tengamos bajo apoyo, lo que importa, tú estás causándole un daño al país. O estás negando un mensaje que te están gritando. Tú estás generando una polarización que no corresponde al nivel del funcionamiento de una democracia que hace reformas. O sea, no han escuchado la voz del pueblo. Es decir, para usar una frase que se usó en alguna oportunidad. No, mira, es decir, quizás eso sea un tanto exagerado. Es decir, tú no estás fortaleciendo las reformas hacia el futuro de manera dura, de manera permanente, de manera que sobre esas se puedan construir otras, sino que puede generar un país donde el tejido social entre a tener problemas y donde puedan haber bandazos hacia adelante y hacia atrás. Esa es la crítica que yo hago. Don Ernesto Tones, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Tenerlo acá. Vamos a una pausa y volvemos al tercer y último bloque de Alerta Temprana.